Buenas noches, querido Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, estoy muy contento de que estés en nuestro podcast de FIADI y esta noche estamos con Alexis Antonucci, que nos va a acompañar. Él es el colaborador de FIADI en un proyecto que trata con jóvenes que se llama Primeros en FIADI. Así es, Bueno, exacto. vamos a conocerlo un poco más. Cuéntame, ¿quién es Alexis? Cuéntame un poco de tu vida, querido Alexis. Bueno, hola Ariel, de vuelta. Bueno, te cuento un poco, te introduzco. Yo soy argentino, estudié Derecho en la universidad acá en mi ciudad, en Mar del Plata. Eh, Desde chico siempre concurría a los eventos de FIADI, es más, creo que muchos de los que estén escuchando esto me conocerán desde bastante más chico que los que recuerde. Así que en ese momento empecé con el derecho, con la tecnología, eh, me empezó a dar mucha curiosidad todo esto. Entonces llevé mi carrera, tanto de derecho, por estas ramas, tanto así que terminé haciendo mi tesis de grado, justamente hablando de protección de datos en redes sociales, que fue uno de los temas que di por primera vez en aquellos años en un evento. Excelente. Y cuéntame, querido Alexis, Sí, ¿qué estás haciendo actualmente en tu vida del derecho informático? bien. Después de haber sido, digamos, a salir tu tesis, Ujú. ¿ahora a qué te dedicas? Bueno, tampoco pasó demasiado tiempo, o por lo menos eso quiero creer yo, bueno, cada vez iba pasando más tiempo, pero bueno, desde allí hasta ahora fui realizando muchas investigaciones, muchos trabajos en distintos lugares donde me abrían las puertas, ya sea mismo por FIADI o por otras actividades, donde fui desarrollando justamente esto que estábamos hablando del área académica, ¿sí? Tanto en forma de cursos, en forma de capacitaciones, primero tomándolas, ¿sí? De la forma más humilde y después, bueno, de a poco yendo a pasar del otro lado, primero teniendo alguna cátedra en las universidades, tanto en la misma que realicé mi carrera como en otras universidades de acá de mi ciudad, y después en otros lugares que me fueron abriendo, como te decía, las puertas a poder dar esto que a mí tanto me gusta, que es la didáctica, esto de las aulas, ¿sí? Poder dar clase y compartir, que creo que es algo que nos une a muchos de los que estamos dentro de la federación. Y realmente me di cuenta un día cuando me ofrecieron la primera vez una materia solo, donde estaba yo y mis alumnos, que en ese momento yo con 21 años fui por primera vez a dar clase, a un aula solo, y me encontré que mis alumnos eran más grandes que yo, literalmente. Yo tenía 21 y ellos estaban cursando último año de la carrera, entonces estaban entre los 24 y 28 años más o menos. Desde ese momento me empecé a dejar el bigote para parecer un poco más grande también, así que ahí tenés otra respuesta. No sé si me lo ibas a preguntar o no. Pero bueno, desde ese momento me gustó, me llenó demasiado el hecho de dar clase, me fui de ahí con ganas de mucho más y el momento que entré iban a ser 4 horas de clase que yo no sabía ni cómo lo iba a llenar, ni mis alumnos si me iban a aguantar 4 horas de corrido, y realmente sentí tanto por parte mía como parte de ellos que fue algo que disfrutamos. Entonces desde ese momento sentí que era lo que me gustaba hacer y me aboqué básicamente a dar clase. Hoy en día no solamente hago eso, sino que trabajo en un estudio jurídico que comparto con mi familia y realizo actividades también dentro del Colegio de Abogados de la ciudad en la cual represento a nivel provincial. Y obviamente, como bien decías vos, estoy dentro de la institución de FIADI, dentro de este proyecto que es Primeros en FIADI, que me tiene como director en este momento. Cuéntanos, ¿por qué Primeros en FIADI? Eh, ¿Cómo surge esta idea y cómo es que la has desarrollado? Porque hoy en día son bastantes ya los miembros que forman parte de esta iniciativa. Sí, mirá, en su momento nosotros en uno de los eventos, yo por primera vez estuve en FIADI en Bolivia, si mal no recuerdo, y expuse por primera vez en Colombia, en aquel congreso que se hizo en Medellín. Y desde ahí, la verdad que fue, no te digo que no fue
un momento que lo disfruté en su totalidad, pero sí que tuvo esos, no sé si son sinsabores de la primera vez, ese miedo, esas cosas que opacan muchas veces lo que hoy ya no hace, ¿sí? Que es disfruto totalmente cada vez que nos reunimos, pero sentía que necesitaba un poco más que alguien más se pusiera en ese lugar de, bueno, hacer la primera vez. También en ese caso yo tenía 17 años cuando expuse por primera vez. Eh, entonces era como, bueno, chico en relación a lo que estaba haciendo. Y dije, bueno, en algún momento hay que hacer algo para contener un poco más. Y siempre veía que era el más chico de todos en el grupo de FIADI. Literalmente ahí sí era bastante más chico. Y pensé, bueno, ¿y por qué no hay más gente? ¿Por qué cada congreso a los que voy a un país conozco chicos jóvenes que van, que estudian en esas universidades y después no trasciende, se quedan en esa universidad y bueno, hasta el próximo FIADI que se haga ahí no participaban. Entonces empecé a preguntar y en su momento se había hecho, sí, una suerte de evento, o por lo menos de grupo de jóvenes que tenía algunos de esos exponentes que hoy en día yo ya veía que eran bastante más grandes y digo, bueno, creo que hay que retomar eso y en su momento con quien era presidente, eh, ¿Y con recordás Marcelo. quiénes eran los primeros en FIADI? Sí, eran que en ese momento se llamaban jóvenes y me acuerdo que fue algo que me dijeron ellos mismos, que fue entre ellos Federico Bueno, que era uno de los que participó y de los que me asesoró básicamente en esto de no le vuelvas a poner jóvenes, porque fue una de las cosas que sembró la semilla y la misma semilla no germinó por eso mismo. Entonces, bueno, pensamos en ese momento con Marcelo en decir, bueno, teniendo en cuenta ese antecesor que no pudo continuar, no trascendió, bueno, le pusimos primeros en FIADI porque no creo, y en ese momento también después evolucionó, y no es solamente las personas jóvenes las que se inician, sino que hay personas mayores que también eh, se dedicaron en su momento a la actividad profesional y no a la parte académica, o personas que eligieron estudiar de grandes, o que la situación de la vida los apartó en cierto punto de la investigación y quieren retomarla. Y bueno, es una forma de acercar este grupo de primeros en FIADI a eso, a dar sus primeros pasos, a generar esas herramientas que a mí me tocó entre que se me secaba la garganta y un par de gotas de transpiración adelante de un montón de personas, agarrarlas todas juntas y cosechar todo eso que era, bueno, tenés que tener una botellita de agua por las dudas, tenés que frenar y respirar cada tanto porque si no te ahogas y te pones violeta, bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo en esos minutitos ahí adelante. Bueno, hoy en día trato de trascenderlas y que sea paulatino ese aprendizaje con actividades virtuales, con actividades presenciales que vamos haciendo, obviamente. Excelente. Querido Alexis, ya nos has contado cómo has estudiado Derecho, cómo te has acercado a FIADI desde muy joven y cómo también viste la necesidad de crear un grupo de jóvenes y por primera vez, bueno, yo me entero que ahora era jóvenes en FIADI, pero ahora es primeros en FIADI. Exacto. Qué linda explicación la que nos das. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos hacia adelante? No solo en FIADI, sino en tu carrera profesional. ¿Cómo, cómo nos podrías describir tu futuro? Bueno, justamente, mirá qué pregunta amplia y cuánto podría uno volar con esa respuesta, pero bueno, hay que llevarlo siempre un poco a la realidad. Mira, realmente lo que pretendería, primero que nada, déjame volverse redundante con FIADI, quisiera que pueda trascender esto de primeros en FIADI, que cada vez me siento menos primero y más parte ya no solamente, no es que no me sienta primeros en FIADI, sino que adquiriendo yo la posibilidad de otras personas que puedan también trasladar esto, que no soy el único, somos varios, como bien decías vos, somos casi 50 personas, perdón, ahora ya más de 50 personas integrando este grupo, y digo, bueno, ya no solamente yo puedo hacer esto y puedo trasladarlo, sino que hay muchas más personas que me acompañan hoy en día y que creo que lo pueden hacer, así que una de las cosas es eso, ver cómo desde tal vez un poquitito más afuera sigue ese grupo, sigue generando y sigue realizando actividades. Eso sería una de las cosas que me encantaría que ocurrieran, verlo como esa semilla, como sola fue creciendo y sigue creciendo sin la necesidad de que esté ahí empujándolo necesariamente yo, ver que hay otras personas que pude
trasladarle estos mismos inquietudes y que tiene la misma voluntad y la misma fuerza que en su momento le pusimos para arrancar, que sigue, que no es algo que uno tiene que estar ahí convencido de que si no está, eso se cae. No, no, realmente creo que hay un montón de personas capaces de poder continuarlo e impulsarlo hasta muchísimo más de lo que en mi posibilidad lo pude ir haciendo hasta ahora, eso por un lado. Después en el ámbito profesional, creo que en su momento recuerdo que lo hablábamos con vos, el hecho de perfeccionarse, estudiar, hablar con más gente, poder capitalizar un montón de ese valor humano que está ahí dando vuelta, esperando que uno lo conozca y le pueda sacar ese jugo. Creo que es otra parte importante que creo que como proyecto personal tengo, poder hacer esas conexiones, esas líneas personales en cuanto a la labor académica, me parece súper valioso. Y bueno, obviamente siempre en el ámbito laboral poder continuar, tanto con clases, en el dictado de clases y en el labor propio del estudio jurídico, ¿sí? Que eso vaya creciendo y que también continúe como va desde ahora. Increíble que nos cuentas que son más de 50 miembros de primeros en FIAD y realmente ha sido y es un éxito. Seguramente lo seguirá haciendo y con tu apoyo constante y correcta manejo y gestión de este proyecto, querido Alexis. Finalmente, quiero preguntarte, bueno, algo diferente. Sí. ¿Qué hubieras hecho si no hubieras sido en Derecho Informático? En algún momento pensé cuando hice esta pregunta por primera vez, que bueno, en algún momento me iba a tocar responderla a mí también, que dije, bueno, ¿qué pregunta podemos hacer que sea distinta? Y bueno, cuando se me pasó por la cabeza no pensé que la tenía que responder yo también, pero bueno, acá vamos. Realmente eh, no concibo otra cosa que no hubiese sido la docencia. Más allá del ámbito o la actividad, creo que ese punto lo podríamos poner en cualquier cosa, en el arte, en la mecánica, en la música, que son algunas de las cosas que me gustan y que hago asiduamente, si lo queremos llamar hobby, podríamos hacerlo. Creo que esos son actividades, pero siempre abocadas a esto que te decía antes y que recalcaba al principio, siempre con la docencia, porque me parece que en ese punto es donde encontré algo que es distinto totalmente y que te deja, o sea, yo voy a las clases pensando más en lo que me voy a llevar que en lo que voy a dejar, aunque parezca súper egoísta, pero lo veo así siempre. Uno aprende muchísimo más de sus alumnos, de los que ellos pueden aprender de uno, creo. En el sentido de que son muchos más alumnos que uno solo que va a dar clase, entonces el aporte que pueden hacer es mucho mayor, no lo malentendamos tampoco. Así que creo que hubiese sido docente en alguna de estas otras situaciones o en estas actividades que te digo que me gustan tanto, como son la mecánica, la pintura y la música. Excelente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, querido Alexis. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Un gusto haber pasado este rato con vos. Y bueno, invitar a todos a que se puedan sumar a FIADI y a aquellas personas que nos ven por primera vez y que quieran participar, a Primeros en FIADI con todo gusto. Pues ya Hasta luego. saben, si quieren buscarlo, pues Alexis, él es el hombre de estos temas. Muchas gracias una vez más y buenas noches. Hasta Bye, luego. bye.